Buenas noches, arquitecto, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bueno, como puse en el mensaje, pues como para que lo vean desde el principio, yo en este caso solo voy a hacer el proceso de lo que hicimos ayer. Pues lo voy a hacer de manera rápida para que vean cómo se hace y para que lo tengan de evidencia. Pues esa es la idea, para yo no demorarme mucho. Entonces, esa es como la idea de la clase pues la clase entre comillas de... Listo, sí señor, no hay problema. Ya igual me adelanté hasta la clase de ayer, entonces tengo el modelo al día, solo para prestar atención. Dale, súper. Bueno, entonces, la clase de hoy consiste en generar la topografía del modelo, eh, hacer las plataformas de construcción que sirven para hacer movimientos de tierras en Revit y generar los planos para su impresión y para exportar tanto a AutoCAD como a PDF y así ir armando la entrega final. ¿En qué consiste la entrega final? La entrega final son planos en PDF, en AutoCAD y la plantilla arquitectónica, que eso es lo que vamos a desarrollar acá mismo. Entonces, empiezo. Lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de importar un terreno en Revit es lo siguiente. Uno, que la topografía esté con una elevación, que todas las curvas de nivel tengan su propia elevación. Dos, debemos de tener en cuenta que cada curva de nivel tenga la misma capa. Me explico, a veces viene esta, 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 viene como intercaladas con diferentes capas. Entonces, estas son unas curvas de nivel que tienen esta capa y si yo toco esta otra, tienen otra capa. Acá no. Yo voy a coger mi modelo y todo lo que son curvas de nivel las voy a ubicar en la misma capa. ¿Por qué deben de ir en la misma capa? Cuando lo insertemos en el Revit, ella va a pedir, ellos van a armar el terreno de acuerdo a las capas que tenga el archivo de AutoCAD. Entonces, muy importante que todas nuestras curvas de nivel que van a ser para el terreno estén en la misma capa. Paso siguiente. Todo lo que son curvas de nivel lo selecciono. Lo selecciono y lo convierto en un bloque. Entonces, PL, Enter, le pongo un nombre y le doy a aceptar. Él me queda como bloque, pero el bloque me queda con una capa en cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este bloque también debe ir en esa misma capa. Y listo. Tenemos ya nuestro terreno con elevaciones, pero me debo cerciorar como cada archivo de AutoCAD de que una cosa no me quede muy arriba de la otra. Es decir, que este lo debo de bajar a un nivel cero. Voy a bajar esto a nivel cero, bajo esto a nivel cero, que todo me vaya quedando en una misma capa, pues en el mismo plano. Y este también lo bajo, entonces lo selecciono, posición Z, le pongo menos 1500. Voy a hacer una cosa, voy a explotar este. Y ahora sí, voy a seleccionar todo esto para que me coja estos texticos. Los dejé ahí. Entonces vuelvo y hago el bloque. Definir. Y ahora sí lo hago. El archivo que yo les pasé ya está organizado para que ustedes lo puedan dar al revés.
Entonces, pero yo acá solo les estoy explicando como la manera de cómo se debe insertar. Ahora bien, tenemos ya nuestro terreno así, ya todo más compactico. ¿Y qué debo de hacer ahora? Cuando yo hago un proyecto, yo tengo definido que una curva de nivel va a ser mi nivel cero. Entonces, ese nivel cero, que digamos voy a poner como la curva 1155, es ojalá esa curva, como está en esta topografía, lleve un color distinto, que yo lo pueda diferenciar. Entonces, por eso esta curva en especial tiene un color rojo. Yo acá le pongo el color rojo. Eso es como para tener en cuenta. Entonces, listo. Le damos guardar, terreno Revit, guardar. ¿Quiere reemplazar? Bueno, sí, reemplazamos. Y este archivo ya lo importamos a Revit. Entonces nos vamos a Revit, archivo, nuevo proyecto, plantilla arquitectónica y aceptar. Acá ya en el Revit, en planos de planta, nos aparece planimetría general o en Revit anteriores es como planta de emplazamiento. Nos metemos a esa vista. Y esta vista eh, es como una vista general, está a una altura de 100 metros y aparecen sobre todo, muy importante, estos dos puntos. Estos dos puntos son punto de reconocimiento y punto base del proyecto. Con estos puntos vamos a ubicar el proyecto espacialmente. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a explicar yo? Simplemente darle la elevación al proyecto, es decir, la altura en la que se encuentra el terreno. Entonces, ¿cuál se modifica? El punto base del proyecto. ¿Cuál es? El círculo. Entonces, seleccionamos el círculo y como yo sé que mi curva de nivel va a ser la 1155, entonces pongo 1155. ¿Qué pasa? A partir del Revit 2021, que fue que lo identifiqué, si yo pongo 1155 y me voy a un alzado y veo mi nivel, él me aparece en negativo. ¿Por qué en negativo? No lo sé. ¿Qué puedo hacer yo? Le puedo, no sé, de cero. ¿Qué puedo hacer yo? Acá, en vez de 1155 le pongo menos 1155 para que él me salga en positivo. ¿Por qué pasa eso en este Revit? No tengo la menor idea, estoy todavía intentando resolverlo, pero es esto. Pues para que nos salga en negativo lo ponemos, para que nos salga en positivo lo ponemos en negativo. ¿Y eso para qué? Para que nuestro nivel 1, que vamos a identificar como nivel 0, sea la cota de nivel 1155. Yo acá le puedo dar editar tipo a la familia de nivel y acá en vez de base de elevación le puedo poner base de reconocimiento. Entonces él me lo reconoce como el nivel 0, pero en realidad estamos en 1155. Ese es uno de los pasos importantes que tenemos que hacer. Listo. Ahora sí, insertamos lo que es el archivo de AutoCAD. Entonces, vincular CAD. Archivo. Y origen automático centro a centro en posición en metros. Dejamos todo igual y le damos a abrir. Entonces él nos abre el archivo de AutoCAD. Listo. Una vez tenemos el archivo de AutoCAD, me voy en la vista en alzado
Y lo que hago es, como yo definí que mi curva roja es la 1155, entonces yo muevo mi AutoCAD al nivel 0. O sea, el AutoCAD que tengo, mi curva de nivel 1155, la muevo al nivel 0, para que cuando haga el terreno él me lo identifique como tal. Entonces la selecciono, le doy mover y la muevo hacia arriba, hacia el nivel 0. Entonces, ahora sí que puedo hacer, selecciono mi AutoCAD y lo pineo para que no se me mueva. Y ya tenemos insertado el nivel, perdón, el AutoCAD. Entonces, una vez lo tengamos insertados, yo recomiendo mucho que solo haya un nivel mientras empiezan a hacer el modelado de la topografía. Yo lo que hice es en una vista de alzado, yo borré el nivel 2 y solo dejé el nivel 1 para que me identifique como tal. ¿Por qué? Porque cada que nosotros hagamos algo en el terreno, él lo va a identificar por un solo nivel y nosotros solo le damos desfases de acuerdo a ese nivel. Es ideal que todo quede siempre, siempre es con el mismo nivel cuando de pronto tengamos que hacer una corrección o algo así. Entonces, listo. Paso a seguir, vamos a crear la topografía en Revit. Entonces, hay dos formas. Nos vamos a masa y emplazamiento y seleccionamos superficie topográfica. Como era una planta de alzado, una planta, perdón. Y hay dos formas. Colocando puntos, que entonces yo empiezo a colocar puntos en los vértices o los bordes de la curva de nivel. Entonces me voy acá en el nivel 0, estoy colocando al nivel 0, en una elevación 0. Y puedo darle -1 y empiezo a colocar -1 metro, más punticos para que me vaya haciendo acorde al nivel. Ya que supuestamente, y lo que teóricamente es, bajamos cada curva de nivel 1 metro. Me voy yendo y voy armando mi terreno. Pero obvio, esto es un trabajo muy tedioso. Él me lo va creando. Perdón, él me lo va creando y me va haciendo el terreno. Esto lo ahorramos. Esa es una forma, creando puntos. ¿O qué puedo hacer yo? Le doy crear desde importación, seleccionar ejemplar de importación y seleccionamos el AutoCAD. Al seleccionar el AutoCAD, él nos saca eh, esta ventanita, donde están ubicadas todas las capas que tiene el archivo de AutoCAD. Entonces, ¿qué debemos de seleccionar acá? La cota que teníamos en las curvas de nivel, perdón, la capa que tenía en las curvas de nivel. Entonces la selecciono, le doy a aceptar y él empieza a pensar y me crea mi topografía. Entonces yo acá tengo ya mi topografía, ya me creó todos los puntos. Él a veces por construcción, digamos este que era el punto final y este era el otro punto final de acá, de pronto me hace este relleno de, de tierra, pero pues no pasa nada. Digamos que acá lo que voy a hacer es mover este punto hacia acá, mover ese hasta acá para que me quede completito. Llevo acá, le doy OK. Entonces ya tenemos el archivo o el modelo topográfico en Revit. Él lo hace muy acorde a los puntos que tenga el plano de AutoCAD topográfico. Listo. Para sacar movimiento de tierras debemos de tener dos terrenos. Uno que él me pueda modificar, que el archivo se pueda modificar y otro que me ayude a hacer la comparación con ese archivo nuevo. El que me va a ayudar a hacer la comparación, ese nunca se va a modificar, va a quedar tal como es, pero el otro sí me va a hacer los movimientos de tierra. Entonces, primer paso, selecciono mi topografía y por acá hay algo que dice proceso de por fases. En fase de creación le vamos a dar existente. Él me lo pone de manera gris. Y ahora el paso que debemos de seguir es en región nivelada, vamos a crear
una topografía mente exactamente igual a la que tenemos. Entonces, él nos pregunta cómo quiere editar la superficie topográfica. ¿Qué le vamos a dar? Crear una superficie topográfica exactamente como la existente. Entonces, la seleccionamos y seleccionamos la topografía. Él nos crea otro terreno. Entonces, tenemos dos terrenos en el mismo punto. Claramente deben de quedar en el mismo punto para yo poder hacer la comparación de los movimientos que estoy haciendo, pero él nos crea el nuevo, que miren que ya está en fase de creación, y este, que es el que teníamos en existente. Me lo puso rojo, ¿por qué? Porque él empieza a comparar. Pues él no se modifica y no lo pone como en transparente para que uno pueda ver como cuando haga el movimiento de tierras, uno pueda ver cómo está respecto al terreno original. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nos vamos a un nivel, como en un 3D, y le damos plataforma de construcción. Las plataformas de construcción son, digamos que unos pisos que nos permiten modificar el, el terreno, nos permite, dependiendo de la elevación que tenga la plataforma de construcción, él nos hace o llenos o nos hace cortes de terreno. Entonces, vamos a ver, dibujamos una forma. Yo dibujo este rectángulo acá. Si notan, mi rectángulo está saliéndose por esta cantidad de curvas y está acá adentro. Y estoy en el nivel 0. Eso quiere decir que cuando cree mi rectángulo está en la cota 1155. Listo. Ya lo pongo en 3D. ¿Y qué hace la plataforma? Como está en la cota 1155 del terreno, en esta parte de acá me está mostrando que va a ser un lleno. ¿Por qué? Porque yo lo que dibujé en esta parte de acá me está llegando o me está volando sobre la cota 1144 de terreno. Entonces, él me genera que yo acá debo de hacer todo este lleno. Y como acá estoy entrando y acá mi terreno empieza a subir, entonces él me genera este corte. ¿Cómo lo puedo verificar? Entonces, las plataformas tienen sus desfases, como todo o la gran mayoría de cosas en Revit, tienen un desfase de acuerdo al nivel. Entonces, si digamos acá le doy -5, él me baja la plataforma y ahora, en vez de tener tanto relleno, ahora ya tengo mucho corte. Entonces, eso es lo que hacen las plataformas. Ellas nos permiten hacer el movimiento de tierras para nosotros eh, poder implantar nuestro proyecto. Entonces, para hacerlo más claro, voy a hacer el ejemplo con el proyecto que tenemos. Entonces, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a guardar, guardo el terreno. Le pongo en opciones, le pongo 3 para que no nos creen tantas copias de seguridad. Le doy guardar, reemplazo. ¿Y qué voy a hacer? Como yo tengo este archivo de la casa abierto, este archivo debe estar cerrado para yo poderlo insertar acá. Entonces, cierro ese archivo y ya puedo insertar el terreno de la casa. Entonces, me voy a insertar, vincular Revit, la casa, y lo abro. Entonces, ¿él qué hace? Él me inserta mi casa, una familia, yo la puedo mover libremente sobre el espacio. No le modifico nada, yo simplemente acá esto lo puedo mover y listo. Entonces, esta casa ubiquémosla donde la vayamos a implantar, entonces es esta. Yo la voy a ubicar acá, entonces la voy a girar, voy a alinear con esta línea, más bien con esta.
y tengo esto. Entonces, si notan, yo tengo mi casa ya enterrada en el terreno. Ya está en el terreno, pero no, el terreno no está adecuado a la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con las plataformas de construcción adecuamos eso. Entonces, selecciono plataforma de construcción. ¿Y qué debo de hacer y tener en cuenta? Primero, y muy importante, las plataformas de construcción no pueden estar solapadas, es decir, no pueden estar en el mismo sitio una con otra. ¿Por qué? Porque una plataforma nos hace un relleno y un corte, y si se nos están solapando, pues si una plataforma hace corte y la otra relleno, ella ahí no sabe cómo calcular. Entonces, él nunca nos va a permitir tener la plataforma solapada. Les voy a hacer el ejemplo. Voy a hacer esta plataforma. Yo recomiendo que cuando hagan las plataformas, lo hagan en el 3D y que ustedes puedan orbitar y por la parte de abajo del terreno puedan seleccionar, digamos, la placa de nivel 1 de la casa. Entonces, le doy acá en seleccionar líneas, me paro encima de la placa, miren que esta es la placa, le doy Tab y él me crea el contorno que necesito. Le doy OK y si ya voy a un 3D, él ya me hizo el corte. Entonces, listo. Esta plataforma la vamos a hacer que nos llegue hasta las vigas. Pues quede debajo de las vigas. Entonces yo ahí lo alineé y ella me queda debajo de las vigas. Voy a hacer otra plataforma, entonces, plataforma de construcción. Y voy a hacer esta placa. Entonces, líneas, me paro encima de la placa, le doy Tab hasta que me seleccione el borde. Y voy a hacer esto. Verifico que no se estén solapando, pero en este caso, para hacerles el ejemplo, las voy a solapar. Entonces, miren que ella ya me sobrepasó lo que sería la plataforma, se ve muy gris, muy clarito, pero esto es la plataforma que había creado. Y me estoy sobreponiendo sobre ella. Entonces, si lo veo OK, ella me saca esta ventanita. Las plataformas no pueden solaparse, pero pueden compartir bordes. Entonces, él me da una opción, o cancelar lo que voy a hacer y modificarlo, o puedo suprimir ejemplares y vuelvo y hago una plataforma. Entonces, le doy cancelar y me toca modificarla. Entonces, esta plataforma debe compartir el borde con la otra. Le doy OK y ya tengo esta. Pero esta plataforma no va a ir por allá abajo, sino que va a ir alineada a la parte de abajo de este andencito, esta terraza que yo tengo acá. Entonces así funcionan las plataformas. Ellas nos sirven para hacer cortes y rellenos en la topografía. Entonces voy a ponerme a hacer plataformas para que vayan viendo cómo van funcionando. Entonces, plataforma de construcción. Selecciono esta línea. Voy a hacer la vía acá. Entonces esta vía va a tener 6 metros. Voy a hacerla hasta acá. O sea, hasta acá. Entonces 1. Con esta, 1 con esta, 1 con esta y le doy OK. Esta plataforma va a ir a nivel de estas maderas, entonces selecciono esta cara, selecciono esta cara, alineada. Ahí ya voy creando mi implantación. Creo otra plataforma, la de las escaleras. Entonces, esta cara, esta, lo que me falta, esta. Y empiezo a unir esta con esta, 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 esta con esta y esta con esta. Tengo la forma de la escalera. Le doy OK. Y igual, la bajo a nivel de esto. Entonces ahí empiezo a hacer y empiezo a ver cómo va funcionando mi terreno de acuerdo a mi implantación. Las plataformas también, digamos acá, necesito hacer
plataformas en mis rampas. Entonces, otra vez plataformas. Y las plataformas funcionan igual que los pisos. Ellas tienen sus flechas de pendiente. Entonces yo le doy flecha de pendiente. Le creo la flecha de 1 metro, porque yo sé cuál es la pendiente paralela o perpendicular a la línea de inicio. Entonces, 1 metro. Acá va 0 y acá va 0.12, porque ella va a subir al 12%. Entonces le doy OK. Y miren que mi plataforma ya tiene su pendiente. Entonces, ¿qué hago? La alineo con la cara de abajo de mi rampa. Y así la empiezo a ir creando. Entonces, voy a hacer algo porque se me movió un poquito. Las plataformas son muy manuales, toca hacerlas así, uno se va demorando, hay que hacer una por una. Entonces, hacemos esta plana y va, obviamente, con el borde inferior de este piso. Verifico que si me esté cortando bien. Vuelvo y hago otra plataforma. Selecciono esta, CS para que me la cree. Selecciono líneas y selecciono todo esto también. Me haga el mismo contorno de esto. Entonces, flecha de pendiente. Perpendicular a la línea de inicio 1 metro. 0.12, porque me suba el 12%. Le doy OK. Listo. Es esta plataforma, para que me llegue hasta acá, voy a dibujar este borde y este borde para que esto viene con este con este con este con este y esta línea se borra. Entonces digamos que ya tengo las plataformas de mi proyecto. Así empezamos a hacer cortes y rellenos con las plataformas en una topografía. Si yo no quiero ver este este modelo topográfico rojo, acá en todas las vistas, en general, en propiedades, aparece procesos por fases. Entonces está filtro de fases y acá le podemos dar en mostrar anteriores y derivados y él nos oculta ese terreno. Si solo queremos ver lo que estamos editando. Si queremos ver el otro, entonces le damos mostrar todo. Pero yo, pues normalmente lo pongo en mostrar anteriores y más derivados para que él no me lo muestre y yo pueda ver tranquilamente lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la parte de plataformas. Ellas nos hacen hacer cortes y rellenos. Acá ya hice un poco de cortes para hacer la vía, para hacer las escaleras, para hacer la implantación de mi casa, mis rampas y mi terraza. Listo. Paso siguiente, vamos a crear la tabla de movimiento de tierras. Pero primero hay algo muy importante. Las plataformas, generalmente, alrededor de la plataforma me saca como esta paredcita, que es una superficie topográfica. Esta superficie
es la que nos marca el relleno y el corte que está haciendo esta plataforma. Entonces, lo ideal y lo que yo he estado haciendo las últimas veces es identificar este murito, o digamos, si esta topografía, con un nombre. Entonces, digamos, a esta le pongo vía. A esta le pongo escaleras. A esta que es la grande, que me remarca toda la casa, le puedo poner implantación. Esta pues, puede ser terraza. Y esta con esta y junto con esta, la seleccioné las tres. Esta y esta. Las seleccioné las tres, estas puede ser RAM. Entonces tenemos las topografías identificadas para que cuando hagamos la tabla se puedan ver. Entonces vamos a hacer la tabla. Tabla de planificación y cantidades. Nueva tabla de planificación y cantidades. Clic derecho, nueva tabla de planificación y cantidades. Acá buscamos la categoría topografía. Vamos a aceptar. Y el mismo proceso que hicimos con las tablas. Empezamos a llenar campos. Entonces, primero, bueno, antes que nada, cuando vayamos a hacer la tabla, importante que en el 3D se vea todo. Entonces, acá le damos mostrar todo. No debería de ser así porque la tabla nos debería cuantificar todo lo que esté modelado y esto está modelado, solo que está oculto en la vista, pero no sé por qué pasa eso, que cuando hago la tabla de planificación sin en vista, no me lo muestra en la tabla. Entonces, clic derecho, nueva tabla de planificación, topografía, aceptar, y ponemos fase de creación, ponemos corte, ponemos relleno, corte y relleno neto. Podemos poner la superficie y muy importante, el nombre. Este nombre pasémoslo de según. Estos son los campos que vamos a tener. Entonces, vamos a filtrar, cuando vamos a filtrar portada en esta, que nos lo clasifique por fase de creación, un pie de página, totales generales, títulos y totales, como todas las tablas. En formato seleccionamos lo que es cuantificable, yo creo que todo esto, y le damos calcular totales y aceptar. Entonces acá tenemos nuestra tabla de planificación y cantidades del movimiento de tierras. Entonces si yo selecciono esta, por ejemplo, él acá me empieza a marcar no sé si se alcanza a ver, voy a poner esto así. Yo selecciono esta, miren que él me selecciona el bordecito, la pared que yo les decía, que me dice que esta, como que yo la llamé rampa, me está haciendo un corte de 0.78 metros cúbicos. Entonces, si ven, cada plataforma me está haciendo un corte, pero digamos esta, la que me está haciendo relleno, esta, me está diciendo que tengo que hacer un relleno de 26.35 metros cúbicos de relleno para hacer esta plataforma a este nivel que yo tengo. Entonces ahí empiezo a hacer cálculos de movimientos de tierra con la ayuda de estas plataformas. Entonces, ese es el proceso para hacer el terreno y para empezar a implantar mi proyecto en una superficie topográfica. Listo. Ya tenemos la tabla, esta también podemos poner cuantificación, movimiento de tierras. Y listo. Ya ubicamos el proyecto en un punto, ya
hicimos la implantación. ¿Qué nos falta? El archivo de esta casa, de esta, tenga la ubicación en el archivo de este espacio donde está ubicado. Me explico, que ya coja las coordenadas de esta. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a gestionar y por acá en ubicación del proyecto están estas coordenadas. Yo le doy clic acá y debo de ponerle publicar coordenadas. ¿Para qué? Para que como este archivo de terreno tiene unas coordenadas diferentes a estas, este adopte las coordenadas de este. Entonces, acá, publicar coordenadas, él solo nos va a dejar seleccionar vínculos de Revit. Entonces me paro encima del vínculo, le doy clic y nos sale esta ubicación de esta ventanita. Yo le doy un nombre, plantación, y le voy a aceptar y aceptar. Entonces, le damos escape, no pasa nada, pero va a pasar cuando le demos guardar. Entonces, guardamos. Y él acá me dice, ha cambiado la posición actual en casa, ficha, tal, ¿qué desea hacer? Yo le doy guardar. Entonces, él me empieza a guardar esa posición en este archivo. Entonces, listo. Eso es todo lo de terrenos, lo que vamos a ver. Cómo mover las tierras y cómo publicar sus coordenadas en un archivo. Para nosotros poder este archivo insertarlo acá y empezar a hacer planos o mirar cómo se ve en el terreno. ¿Por qué no trabajo en este? Porque acá, como el terreno quedó de esta manera, trabajar así como en diagonal, como que no es lo mejor. Entonces uno publica las coordenadas para uno poder trabajar en este y ver esto, el terreno, pero poder identificar y trabajar de una manera más ortogonal y no así como en diagonal. Ya les muestro por qué. Entonces, cierro todo, voy a cerrar este también, guardo, cierro esto y me voy al archivo de la casa, que es este. Este archivo ya está modificado ayer, voy a eliminar este vínculo, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y así lo teníamos desde la clase del lunes. Entonces, listo. Voy a ocultar esto, ocultar esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a traerme el archivo topográfico. Entonces voy a insertar, vincular Revit, selecciono mi terreno, abrir, y él me lo trae. Pero miren que yo no estoy, mi casa no está ubicada donde debería. Entonces mi terreno tiene unas coordenadas, pero acá sale con unas coordenadas diferentes. Entonces yo puedo seleccionar este archivo y este vínculo y por acá me aparece emplazamiento compartido. Él lo que hace es las coordenadas que él tenía en el archivo, pues que tiene en el archivo de él, me las comparta y me las traiga acá. Entonces le doy en no compartido y le doy mover ejemplar a terreno tal, le voy a aceptar y él me lo ubica. Entonces miren que él me cambió la forma, ya está mi casa implantada. Entonces si quiero selecciono el vínculo, lo pineo para que yo de pronto no lo mueva accidentalmente, pero ya lo tenemos. Entonces, acuérdense que están los dos terrenos, entonces estamos viendo el terreno rojo, que es este. Miren que es el terreno rojo y el terreno original. Entonces, a todas las vistas, si no lo queremos ver, nos vamos a procesos por fases, filtro de fases y mostrar anteriores. Si me voy a esta vista, pasa lo mismo. Si me voy a esta vista, bueno, esta vista no se ve. Si me voy a esta vista, miren que pasa lo mismo. Entonces, le debo hacer mostrar anteriores. Y listo. Ya tenemos el archivo insertado, ya como por topografía no va más.
ya empiezo a modificar, ya si tengo un corte, ya me muestra como la línea de terreno que yo debo de tener. O sea, ya nos empieza a ambientar un poquito más los planos. Pero así es la manera de nosotros traer nuestro vínculo ya con las coordenadas. Listo. Eso es todo por topografía. Paso a seguir. Ahora sí vamos a crear los planos para la entrega final. Entonces, aquí, como en AutoCAD son layouts para hacer, digamos, los planos, para poder pasar viewports y todo. Aquí son planos. Entonces, clic derecho, nuevo plano. Vamos a seleccionar uno de estos. Le vamos a dar a abrir. Y él lo que hace es pasarnos una familia que tiene un tamaño de un papel. Entonces, nuestro layout son los tamaños del papel, en este caso, lo que son los planos. Entonces, miren que acá me creo una ventanita, que es un plano. Entonces, selecciono esta primero que todo y le damos editar familia. Aquí lo que vamos a hacer es modificar el tamaño de este papel y diseñar nuestro rótulo. Entonces, primero que todo, voy a hacer una cota y acá, acá y acá, acá. Está en 210, creo que está en milímetros, entonces verifico las unidades. Ya saben que unidades es con UN. Y en longitud, si está en milímetros, pasémoslo a este que se vea en centímetros. Los decimales, centímetros, aceptar y aceptar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el pliego. Entonces, ¿cuánto tiene un pliego? Tiene esta línea de ir 100 metros retirada de esta, perdón, 100 centímetros. Y esta debe de ir 170 centímetros retirada de esta. Entonces, acá. Y elimino estas líneas. Este es nuestro pliego. Vamos a hacer de la margen. Vamos a la parte de crear. Más bien en modificar y le damos un desfase, un offset. Seleccionamos acá. Le decimos que sea a los 2 centímetros. Me paro encima de una línea y le doy tab para que él me las seleccione todas y yo al darle clic me las haga todas de uno. Ya tenemos nuestro pliego con una margen de 2 centímetros a cada lado. Es importante que yo les diga que cuando yo hago una cota, digamos acá, de 2 centímetros y yo le dé a este candadito, él me está amarrando esta línea a 2 centímetros. Es decir, que si yo llego a mover esa otra se me va a mover a 2 centímetros siempre. Está amarrada y siempre va a tener esa misma cualidad de estar separada 2 centímetros de la otra. Entonces, ese proceso lo hago con todos mis márgenes. Hago la cota y lo bloqueo. Ya tengo todo bloqueado. Si yo muevo acá, se me mueve. Si yo muevo este, se me mueve. Entonces es bueno tenerlo así. Entonces control Z, control Z. Entonces tenemos 100 por 70, nuestro pliego. Y ahora sí vamos a crear como los espacios de nuestro rótulo. Entonces crear línea. Yo vengo acá y empiezo a crear mi rótulo. Entonces a 8 centímetros separadito. A ir este recto. Eso. Esta parte va a ser parte del nombre del proyecto, el nombre del cliente, los que diseñaron, el contenido del plano, las observaciones, quién dibujó el plano, una escala, una fecha y el número de plano. Después solo estoy acá ubicando espacios para poder poner
leer los nombres e identificarlo. Entonces acá en Revit, cuando creo una familia de pliego, hay dos tipos de texto. El texto normal, que va a ser un texto fijo, es decir, que en todos los pliegos me va a aparecer que es proyecto, contenido, es un texto fijo. Y un texto de etiqueta que yo puedo modificar sin tener que entrar a esta familia. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces primero texto. Entonces acá ponemos, este es proyecto. Bueno, antes de seguir, las familias de texto se pueden editar. Entonces yo le doy editar tipo. La voy a duplicar, le voy a dar 4 milímetros. Por ejemplo, ese va a ser mi nombre. Le puedo cambiar el tipo de letra. Le puedo poner un tamaño de letra. Le puedo poner opaco, transparente. Yo lo recomiendo siempre darle en opaco para que él me ponga un fondo blanco detrás del texto. Y démosle a aceptar. Entonces ya cambié el tipo de letra. Este texto lo voy a copiar acá. Entonces, este es cliente. Este es diseño. Este es contenido. Observaciones. Observaciones. Dibujo o dibujado por escala, fecha, número de plano. Entonces, listo. Nuestros textos fijos ya los tenemos. Entonces, ahora sí, textos de etiqueta. Entonces, crear y texto de etiqueta. Yo le doy texto de etiqueta y le doy clic acá. Me sale esta ventanita. Entonces, yo lo que hago es pasar este parámetro a este lado y él me adopta el parámetro. Entonces, va a ser este. Este también lo puedo editar. Le doy a editar tipo. Va a ser también en la misma letra que la otra. Y de pronto hace un poquito más grande, de 6. Va a aceptar. Es cliente. Acá igual. Paso otro parámetro. Por acá está nombre de cliente. Diseño. Entonces, diseñado por aceptar. Contenido. Acá puede ser nombre de plano. Dibujado por, entonces también está dibujado por. La escala, que esta cambia dependiendo de los planos, como los pongamos en el pliego. La fecha, fecha de emisión del proyecto. Y el número de plano. Acá, acá, de acá, tanto este como este, como este, como este y este. Le podemos dar una alineación horizontal, es decir, pues que nos salga bien en el centro para que nos lo ubique en el centro. Este diseño lo puedo poner acá un poquito para que hagamos lo siguiente. Como normalmente todos tenemos logo de nuestra empresa o lo que sea, entonces nosotros también podemos poner una imagen para que quede ahí.
Entonces, en insertar podemos llegar y darle importar imagen. Entonces buscamos la imagen. Ya tenemos este loguito del SENA. Y lo pongo acá. Esta imagen va a aparecer en todos los pliegos. Si la dejo acá, pues es chévere porque podemos empezar a configurar nuestro pliego. Tengo el logo del proyecto, también lo puedo poner acá. Entonces digamos que pongo acá abajito por si hay una imagen del proyecto, un logo. Y listo. Así se crea el rótulo. Ya lo editamos, ya lo configuramos. ¿Qué nos falta? Guardarlo para que nos quede una familia de nosotros. Entonces, cargar en proyecto y cerrar. Entonces, ¿desea guardar los cambios realizados en vacío, en yo no sé qué? Sí. Le vamos a poner pliego personal. Este le va a poner 2 porque acá ya está insertado 1. Pliego personal 2. Guardar. Y lo ubico. Miren que ya tengo un pliego o un tamaño de papel diferente al que tenía. Entonces, puedo borrar este y ya tengo este. Es lo que yo les decía. Estos textos de etiqueta, miren que son modificables. Yo ya, como ya lo tenía configurado con la clase de ayer, ya nos sale otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren que yo simplemente con seleccionar el pliego y pararme y darle clic encima de un texto de esos, lo puedo modificar del diseñador. Contenido, planimetría. Esta acá me quedó muy grande, entonces le doy editar familia y voy a reducir el tamaño de este texto, que no me quede 6, sino que me quede 4.5, un poquito más grande que el otro. Después vuelvo y ubico. Le doy cargar en proyecto, voy a aportar los cambios realizados en pliego, sí. Se sustituir el archivo existente, sí. Y acá sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros para que él nos actualice. Ya me lo actualizó. Sería autor, Juan Gallego, la fecha y el número de plano. Entonces esto va a ser A101-3. Y listo. Ya creamos lo que es nuestro pliego. Entonces ya tenemos un pliego de nosotros que podemos usar para imprimir nuestros planos. Y ya queda lo más fácil. ¿Cómo traigo mis planos a este pliego? En AutoCAD me toca darle el comando viewport y decirle que una ventana o bueno, varias cosas. Acá yo simplemente cojo mi vista y la arrastro y él me la ubica acá. Entonces acá empezamos a ver que hay algo muy importante y es estos dos símbolos. No recortar vista o recortar vista. ¿Qué hace esto? Nos permite ver lo que hay dentro de un recorte de vista que nosotros tenemos. ¿Cómo vemos el recorte de vista? El símbolo que está al lado nos muestra la región de recorte, que es esta. Entonces yo lo puedo modificar a mi gusto para que me muestre lo que más quiero que me muestre. Entonces, al yo darle acá recortar vista, él me lo recorta de acuerdo a esta ventanita. Entonces yo apago esta ventanita y ya tengo mi vista. Lo que nosotros veíamos acá de escala. Entonces, si yo cambio la escala de este, digamos a 1.25, él me cambia la escala, es para este pliego. Entonces, escalar acá es más fácil y simplemente es darle el tipo de escala que queremos. Si no hay una escala que nosotros estemos usando, entonces le damos en personalizado y acá le podemos dar el número de la escala que queramos. Entonces, 75, 1.75. Pero bueno, no, yo acá quiero la escala 1.50. Acá ya tenemos insertada la planta de nivel 1. Insertemos la planta de nivel 2. Si está a la misma escala, noten que hay una línea de referencia donde él nos está diciendo y nos lo está ubicando como en el mismo punto del nivel 1. Entonces,
según esa línea de referencia, si yo la pongo acá, está ubicada en el mismo punto, o la puedo poner acá para que me la ubique en el mismo punto. La voy a poner acá. Entonces, mis columnas están en este mismo punto en el pliego. Entonces, él cuando empezamos a diagramar, él nos empieza a ayudar con esas cosas. Cada que yo inserto una ventana gráfica, me aparece el nombre y cómo está ubicada en el pliego, además de su escala. Entonces, lo que yo les decía, cuando yo inserté acá escala, él me la cambia de acuerdo a lo que nosotros tengamos insertado acá. Es así empezamos a llenar los pliegos. Entonces, creemos más pliegos. Clic derecho, nuevo plano. Seleccionamos el rótulo de nosotros, pliego personal 2, aceptar. Y empezamos a traer. Entonces, traigamos cortes. Estos dos. Podemos traer las tablas de cantidades que hicimos. Esta yo puedo darle que sea un poquito más amplia acá para que no me quede tan grande. Poner tabla de cantidades. Pues poner concreto de vicas. Bueno, esto está muy grande, entonces no lo pongamos. Cantidad de piso. Cantidad de puertas. Cantidad de ventanas. Acá, este es dibujado por. Entonces, esos factores yo también lo puedo cambiar acá. Entonces, dibujado por, y acá está mi nombre, diseñado por arquitecto Iván Gallego, el nombre, y acá el contenido. Esto va a ser cortes y tablas. Pues acá ya me está creando este. Este no es A1 guión, él me empieza a modificar eso, pero no, este es A1 102 de 3. Y creamos el otro plano. Nuevo plano, clic derecho, nuevo plano, aceptar. Y acá sí vamos a pasar en las áreas. Entonces miren que me saca este terreno. Entonces en estas áreas yo voy a ocultar este terreno. Voy a borrar este otra vez y lo voy a volver a traer. Tengo esta. Y tengo esto. Y traigo mi cuadro de áreas generales. ¿Qué puedo traer acá? También podría traer un isométrico 3D para que me quede ahí ubicado en el modelo. Entonces yo acá puedo empezar a traer todo lo que yo tenga acá. Entre más cosas tenga, más puedo traer acá y más puedo diagramar. ¿Qué deben de tener muy en cuenta? Esta región de recorte para que nos lo empiece a modificar la escala y que nos diga que recorte la vista o que no la recorte para empezar a modificar eso. Entonces este va a ser el A103 de 3. Y este es diseñado por arquitecto, dibujado por Iván. Y estas son áreas y 3D. Guardamos y ya tenemos todo un proyecto montado en Revit. Pues entonces ya hicimos el 3D. Obviamente les falta terminarlo, claramente, pero pues si ya tenemos las bases de cómo hacer el 3D, manejar las plantas, las diferentes vistas, cómo hacer las tablas de cantidades, cómo hacer los planos, cómo hacer planos de áreas. Ya tenemos pues todo eso. Entonces, vamos a este plano, voy a cerrar todo. Y el proceso que sigue es exportar esto y hacer la entrega final. Vamos a hacer la entrega final. Entonces, vamos a exportar esto a AutoCAD y a PDF. Entonces, archivo,
exportar formatos CAD, DWG. Acá en exportar nos vamos a conjunto de planos, mostrar en lista y ponemos planos en el modelo para seleccionar este y este, que son estos tres planos. Este y este. Para que él no lo saque todo de una vez. Antes de darle en siguiente, vamos a los tres punticos. Acá empezamos a modificar cómo se va a exportar a AutoCAD. Entonces acá podemos darle, él nos crea las capas automáticamente según las categorías de familias que tengamos. Nos los crea con una identificación y con un color. Todo eso lo empezamos a modificar acá. Esto no lo voy a tocar. Entonces acá es como para que si quieren cacharrem, para que empiecen a ver cómo pueden modificar eso. Lo más importante que vamos a modificar acá es que en las unidades y coordenadas sean metros para que nos exporten metros. Y acá en general vamos a darle clic en contorno de áreas y espacio de habitación para que nos lo pase como polilíneas. Y acá, para que como yo estoy exportando un pliego, también nos exporte estas vistas en el modelo. Entonces ya lo vemos. Le damos el formato en AutoCAD 2013, siguiente, y guardamos. Entonces vamos a crear una carpeta que va a ser. Entonces, por favor, cuando la vayan a enviar, me envían una carpeta que se llame entrega final y su nombre. Dentro de esa carpeta va a ir una carpeta de CAD y va a ir una carpeta de PDF. En CAD. Entonces, cuando yo voy a guardar y voy a exportar los archivos de AutoCAD, como voy a exportar 3 de una, él nos dice nombre del prefijo que va a llevar ese archivo. Entonces, pongámosle casa ficha tal. Acá no le muevo nada, le voy a aceptar. Él empieza a maquinar y a hacer los planos. Entonces me voy a ir al lado donde lo guardé. Y él me crea 3 archivos de AutoCAD. Esos 3 archivos corresponden a estos pliegos. Entonces, yo puedo seleccionar este y lo voy a abrir. Y él me crea el layout con mi pliego, mi rótulo. Están estos viewports. Pero si me voy a modelo, está pues, lo que yo dibujé separadito. Entonces voy a abrir otro, ejemplo este, y es igual. Todo aparece acá en modelo. Pues lo que es dibujo. Esto sí ya aparece acá como tabla. Así creamos los planos de AutoCAD. Es una parte sencilla. Yo podría exportar solo esta vista. Sí, me voy acá a archivo, exportar, CAD, tal. Le pongo que me exporte solo la vista actual y le doy siguiente. Él me exporta solo esa vista si quiero exportar por vistas, pero entonces sería de acuerdo, o sea, me meto a las vistas y le doy a exportar y él me exporta eso. Si yo exporto en 3D, o sea, yo me voy a un isométrico y exporto como tal un 3D, vamos a hacerle ejemplo. DWG, acá en solo vista del plano actual, en metros, aceptar, siguiente, le voy a aceptar, vengo y abro ese archivo que acabé de hacer. Él me hace un modelo 3D.
Entonces, si pueden verlo, es un modelo 3D en AutoCAD. ¿Qué también de modelado esté? No lo sé, pero pues nos sirve. O sea, es en 3D. A diferencia de que si yo lo hago como acá, como está acá en un pliego, pues si abro este plano y vengo, veo esto, es simplemente un dibujo 2D de un 3D. O sea, si yo me vengo a un alzado, él simplemente está dibujado. Si quiero exportar a 3D, debe ser en una vista isométrica para que me salga así, modelado. Y si no, desde el pliego para que me salga solo el dibujito. Esa es la diferencia. Entonces, listo, ahí ya tenemos esto. Voy a cerrar esto. Y ahora vamos a crear los PDF. Esto. Y acá es con Control P o imprimir. Debemos de tener sí o sí un creador de PDF. Acá no está como en AutoCAD que me dice de DW a PDF. Acá debemos de tener un creador de PDF. Recomiendo PDF Creator para que lo descarguen. Es gratis, es bueno y se puede usar perfectamente con el red. ¿Qué debemos de hacer acá? Nos vamos a configuración, configurar. Acá escogemos el tamaño del papel. El tamaño del pliego es ISO B1. Le damos zoom, centro, para que nos lo ponga a la escala que es y para que nos centre la imagen. Y le damos en raster. Cuando le damos en raster, si tenemos imágenes insertadas, nos las saca de buena calidad. Entonces, aceptar, no movemos nada más. Y acá, en vistas de planos seleccionados, le damos en seleccionar y acá está todos los planos que podemos seleccionar. Acá desactivamos vistas para que solo nos salgan los planos, o sea, estos. Le damos no seleccionar ninguno y acá seleccionamos este y este. Le damos a aceptar. Si quieren guardan esta configuración, yo siempre le doy que no, siempre lo hago manual. Y se puede hacer, y se puede hacer un PDF que tenga los tres planos, le damos acá combinar, seleccionar, combinar selección múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Que en un PDF van a salir los tres planos o que no lo cree como archivos individuales, que normalmente lo hago así. Entonces, cada plano va a ser un archivo de PDF. Entonces, le damos acá, le damos a aceptar. Cuatro vistas, no. Entonces, ha elegido imprimir tres vistas como planos archivos independientes. ¿Desea continuar? Sí. Le damos ahí, empieza a trabajar el programa. Nos abre la página de PDF Creator. Damos acá en los tres punticos y vamos a guardar. Entonces, buscamos la ruta. Cierre ficha, terminal, está en PDF. Y acá él no nos deja guardar, él nos pone todo este nombre y no nos deja guardar con todo ese nombre. Entonces yo lo que hago es borrarlo hasta acá. Plano A101.3, perimetría, guardar, guardar. Pues ahí ya guardé el primer pliego. Nos abre para guardar el otro. Vamos. A guardar. Vamos este otro. Vamos el nombre. Y él acá
los creo los planos. Salen de buena calidad, se ven bien, uno por uno, tal cual lo tenemos dibujado en el Revit. Cerramos esto. Y ya tenemos dos partes de la entrega final. Entonces, ¿qué nos falta? La plantilla. Como yo les dije en el territorio, son archivos en AutoCAD, en PDF y la plantilla. Como yo les insistí tanto en plantilla desde el principio, esto es lo que vamos a hacer. Primero que todo, vamos a guardar este archivo y vamos a ir a gestionar y vamos a darle limpiar elementos no utilizados. En AutoCAD sería como purgar. Entonces, todo lo que no esté dibujado o no esté utilizado en este archivo se va a eliminar. Entonces le doy limpiar, le damos a aceptar para que nos borre todo esto. Limpiar, aceptar, limpiar, aceptar, hasta que esto nos quede en ceros. Y que yo venga y verifique y cuando vaya a hacer un muro, tenga todos los muros que yo creé para mi archivo de Revit, para mi plantilla. Entonces, al limpiar eso nos está quedando lo de nosotros, lo que de verdad estamos usando, lo que vamos a guardar para que nuestra plantilla, cuando empezamos a dibujar un proyecto nuevo, lo vamos a usar y estamos modificando eso. Entonces, para que nos quede como una plantilla como tal, vamos a borrar esto. Esto no lo necesitamos. El vínculo. Aceptar. Entonces en el nivel 1 ya no hay nada, entonces borro esto también, que esto no va a ir. Borro estos planos, esta vista, esta vista. En los planos de área borro todo esto, todo esto. Ya borré los cortes y listo. Borré, digamos que todo. ¿Por qué lo borré? Porque pues cuando yo vaya a empezar a dibujar, para no tener que hacer este proceso cada vez que empiece un archivo nuevo de borrar todo. Entonces, ¿qué hago para guardar esta plantilla? Me voy a archivo y le doy guardar como, pero no guardo como proyecto, sino que guardo como plantilla. A esto le ponemos plantilla personal, guardar. ¿Y cómo hago que mi plantilla me quede en el trabajo, en el programa? Entonces me voy acá, archivo, opciones, en ubicaciones de archivo. Acá están todas las plantillas. Entonces voy a eliminar esta y le voy a dar a agregar. Y agrego la que acabé de guardar. Entonces le voy a abrir, le voy a aceptar. Ya está en el Revit, entonces como lo cercioro, cierro esto y le doy en nuevo. Entonces acá me debe aparecer lo que yo acabé de agregar, plantilla personal. Selecciono, le doy a abrir, me voy a un nivel, entonces cuando dibuje, tengo los muros míos, entonces ya tengo los muros que yo de verdad estoy usando porque estos son los que se usan acá. Obviamente yo tengo unos niveles, entonces estos niveles ya depende del proyecto. Si yo ya sé otros que son otros niveles, pues entonces los empiezo a modificar. Este ya no irá, este tampoco, pero tengo estos. Pero ya puedo empezar a dibujar. ¿Y qué es lo bueno? Son mis muros y esos muros me están alimentando unas tablas desde cero, que ya no voy a volver a tener que crear, ya no voy a volver a tener que crear muros, ni insertar familias de puertas, dependiendo de todo lo que vayamos insertando a la plantilla. Entonces, les queda la plantilla personalizada al gusto de ustedes, como ustedes la manejarían, para que ustedes empiecen a dibujar desde Revit. Entonces, este archivo es el que me mandan a mí, junto con el PDF y el AutoCAD. Y
Eh, eso es todo. Entonces les queda sirviendo la plantilla. Esta plantilla ustedes la pueden ir alimentando, obviamente. Entonces la abren, empiezan a dibujar. Si van insertando más cosas, pues ya saben qué deben de hacer para que ella les quede guardada. Pueden tener varias plantillas para proyectos aporticados, para proyectos en vaciado. Y así es como van creando todo. Eh, Listo, esa es la clase de hoy. Perdóname, Andrea, por ser así, una clase así súper rápida, pero eso era, es como lo que les quería mostrar para que les quede ahí, para que se guíen y lo puedan hacer. Eso es todo. No, estuvo súper, sí, pues así acelerada, pero todo muy claro. Entonces, pues como en todas las clases, hay que volverla a ver y empezar a hacer como todo el ejercicio. Entonces, nada, muchísimas gracias. Y dale, dale. Entonces ya le mismo les subo el video para que les quede ahí de apoyo. Li- Listo, Muchas, Alfie, gracias. muchas gracias por estar. Nos estamos hablando cualquier cosa que necesites. Listo, Alfie, claro que sí. Muchas gracias, buenas noches. Que pases buenas noches. Chao.